Hermanos, bienvenidos a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy los acompaña el hermano Eliseo Palomo. El estudio de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco tocante la creación de Dios. ¿Usted y yo en verdaderamente estamos criados en la imagen de Dios? Es la pregunta de hoy. Pero antes de seguir adelante, hermanos, les voy a pedir que por favor deme un like, comparta, escríbase y pulsa la campana de notificaciones para futuros podcasts. Hoy este día, hermanos, vamos a hablar un poco tocante de la creación de Dios. Una de las preguntas que siempre he hecho es tocante la creación. Ya sé que muchos hablamos tocante de eso. Decimos que estamos hechos o estamos criados en la imagen de Dios. Se nos ha enseñado, se nos platica mucho de eso, pero hay que ver qué dice la Biblia tocante la creación de Dios. Vemos que cuando Dios hizo la tierra, solamente habló y con sus palabras crió Él las aves, crió el pez, los animales terrenales, crió el mundo, hizo la luz, hizo la luna, hizo el sol, las estrellas, hizo todo con solamente sus palabras. Pero cuando crió al hombre, vamos a Génesis capítulo 1 de Génesis, el versículo 26, y nos dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Now, este versículo se refiere a nuestra creación, o más bien es decir, a la creación del hombre como imagen de Dios, sus únicos representantes en la tierra. Por lo tanto, las personas son agentes de Dios, funcionando como Él lo haría si Él estuviera encarnado aquí en la tierra. Jesús es la imagen suprema de Dios. Now, antes de seguir adelante, quiero primeramente hablar de esto, hermanos. Siempre se nos ha dicho que usted y yo estamos conforme a la imagen de Dios. Now, no estoy queriendo contradecir eso, pero voy a explicar qué es ser primeramente la imagen de Dios. La imagen de Dios no es nuestro cuerpo, no es nuestra forma, sino que ser en la imagen de Dios o ser creados en la imagen de Dios quiere decir que llevo los morales de Dios, llevo la naturaleza de Dios. Más bien, yo como el Hijo de Dios estoy conforme a Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene nuestros padres. Y cada uno de nosotros llevamos los caracteres, lo que nuestros padres nos enseñaron, los morales de ellos. Y cuando yo ando aquí en la tierra, ¿verdad? La gente me mira y me mira que soy hijo de tal y tal persona. Me conocen por medio de mi nombre, mi apellido, conocen mis padres y me conocen por medio de mi carácter. ¿Verdad? Cuando un vecino, lo que sea, los pesca haciendo algo, lo primero que preguntan es, ¿tú crees que tus padres van a estar conforme con lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es el carácter de nuestros padres. Y se espera que usted y yo llevenos el carácter de ellos. No nos vamos a ver como ellos, aunque damos algo de parecida, pero no vamos a estar conforme a la mirada de ellos, sino que estamos conforme al carácter de ellos. Now, diciendo esto o explicando esto, quiero ver qué fue esto que Dios dijo. Vamos para atrás al versículo 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Más bien, hicieron a Adán y a Eva a la imagen de Dios. Okay? Now, entienden algo. La obra de Adán y Eva iba a ser de que ellos multiplicaran, llenaran la tierra, ¿verdad? Con más humanos. Adán y Eva iban a llevar el carácter y los morales de Dios. Y eso se les iba a enseñar o se les iba a pasar a sus hijos. Pero porque el pecado entró, hermanos, usted y yo ya no estamos conforme a la imagen de Dios. Now, dije que este versículo se refiere para atrás a que usted y yo somos representantes aquí en la tierra de la persona, o más bien somos personas que somos agentes de Dios, funcionando como Él lo haría si Él estuviera encarnado aquí. Más bien viviendo la vida que yo debo llevar si Dios estuviera aquí, o más bien si yo como representante de Dios la debo de llevar. Eso es ser conforme a la imagen de Dios.
Pero porque el pecado entró, usted y yo ya no estamos conforme a la imagen de Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. La razón que digo eso es por medio de esta lectura voy a clarificar que lo que les estoy diciendo es verdad. Ya sé que se nos dice, todos estamos nacidos bajo el carácter de Dios o la imagen de Dios. Eso es mentira, hermanos. La Biblia no enseña eso. Los seres humanos son criados como los imagineros de Dios, funcionando como representantes de Dios. Hermanos, yo pienso que usted y yo ya sabemos que no estamos representando a Dios. Si usted es hijo de Dios, es cristiano, que en verdad lleva la palabra como se debe, usted está en el proceso de ser conforme a la imagen de Dios. Y voy a explicar eso. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que entiendan algo. Antes de que ellos fracasaran, antes de que cayeran en pecado, ellos andaban y caminaban con Dios, andaban en la presencia de Dios y no tenían temor, no estaban avergonzados. Ellos vivían de día en día en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no había de qué tener vergüenza. El pecado trajo vergüenza, trajo temor, mas nos dio la muerte física. Si yo, hermano, y usted, que estamos conformes a la imagen de Dios, según, ¿por qué morimos? ¿Me entiende? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nos pega el cáncer? ¿Por qué nos pega enfermedades? Nos hacemos viejos, se nos caen los dientes, se nos cae el cabello, todas las imperfecciones de lo que es el pecado. Pero oíme, si yo estoy conforme a la imagen de Dios, ¿por qué no vivo para siempre así como Dios vive para siempre? Ese es eternal, porque no estoy conforme a la imagen de Él. Yo, hermanos, y usted estamos conformes al pecado. Y por eso Adán y Eva, cuando ellos fracasaron, entró ese pecado que ahora reina en los cuerpos de ellos. Y cuando oyeron la voz, así como todo pecado, huyeron. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. El pecado trae temor, el pecado trae vergüenza. Y empezamos a ver, hermanos, que cuando Dios llamó y buscó a Adán y a Eva, que Él habló a Adán, ¿dónde estás? Huyeron y se escondieron. Esto es lo curioso. Dios tuvo que venir a buscarlos. Por mi pecado yo no podía buscar a Dios. Ellos no estaban buscando a Dios. Ni usted ni yo. Ya sé que se nos dice que hoy yo ando buscando a Dios en la botella. Ando buscando a Dios entre las mujeres, o si es mujer entre los hombres, lo que sea. ¿Sabe qué, hermanos? Por mi pecado yo no puedo buscar a Dios. ¿Okay? Es la verdad. Y miren Adán y Eva, que vemos en este versículo, huyeron de Dios, así como usted y yo, antes de recibir a Cristo, cuando nos hablaban de Dios, no queríamos nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque mi pecado no me permitía estar en la luz de Dios. Miraba a un cristiano, una persona que venía, ahí vienen los aleluyas, ¿verdad? No queríamos nada que ver con ellos. Bueno, lo que quiero dar a entender, hermanos, es que en estos versículos o en esta lectura que vamos a dar ahora, quiero que entiéndanos que usted y yo ya no estamos, o más bien nunca fuimos criados en la imagen de Dios. Los únicos que fueron criados en la imagen de Dios era Adán y Eva. Pero porque ellos fracasaron, tampoco ya no estaban conforme a la imagen de Dios. Cuando tuvieron hijos, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de eso. Cuando ellos tuvieron hijos, el pecado, así como nos dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 8 y el versículo 12, que el pecado pasó sobre todo el hombre. ¿Por qué? Por la culpa de un solo hombre, el pecado entró y pasó sobre todo hombre. Más bien queriendo decir esto. Es más, en Génesis capítulo 5, y me estoy brincando, pero ¿sabe qué? Vamos ahí. Génesis capítulo 5 y el versículo 3. Génesis capítulo 5 y el versículo 3. Y nos dice así: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Miren lo que está diciendo. Adán y Eva tuvieron hijos conforme a la imagen de Adán, no de Dios. ¿Qué era esa imagen de Adán? Era la imagen terrenal que ahora tenemos, el imagen pecador. Usted y yo, y como dice el rey David, he nacido, mi madre me tuvo en pecado, queriendo decir
No que su madre andaba ahí haciendo cosas malas, sino que naturalmente usted y yo hemos nacido en pecado, porque somos pecadores. Es mi naturaleza. Por eso necesito el nuevo nacimiento. Now, antes de seguir adelante, digo esto. En esto indica que el escritor quiere que el lector, o más bien diciendo esto, el que escribió la Biblia, que fue Moisés, que la persona que esté estudiando o esté leyendo estos pasajes, que se imagine que Dios como un ser humano presente en el jardín del Adán. Queriendo decir esto, hermanos, el escritor, Moisés, quiere que entiéndanos que Adán y Eva, antes de caer, eran los representantes de Dios aquí en esta tierra. Ellos estaban conformes a Dios y estaban representando a Dios en esta tierra. Tristemente, porque ellos fracasaron y ya no eran representantes. Y por medio de eso, usted y yo somos representantes. Ahora somos los representantes del pecado. Después de la caída, el hombre, otra vez volviendo para atrás a Génesis capítulo 5, versículo 3, ahora nació, no fue criado, nació. ¿A quién? Nació en la imagen del pecado. Dice, hermano, esto se me oye mal, lo que la Biblia dice, hermanos. Now, acuérdense que nos está diciendo, aquí déjese los leo otra vez, Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A la semejanza de quién? ¿De Dios? No, de Adán. Conforme a su imagen. Now, acuérdense, ya tenía 130 años que era pecador. Él va a ser, mire, un niño nace y va a la tienda y se lleva cosas, sabiendo que está mal, a los 10 años, 11 años, lo que sea. Se roba un dulce porque quiere un dulce. Se le hace fácil robar. Sabiendo que eso no está bien, pero lo hace como quiere. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Un niño nace y le preguntas, ¿agarraste tú las galletas? No, yo no fui. Y todavía trae las manchas de chocolate o lo que sea de galletas en su boca. Trayendo la galleta en su mano. Y dice, no, yo no fui. Yo te vi. No, yo no fui. Es mentiroso. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y porque soy pecador, voy a cometer pecado. Yo no soy pecador porque cometo pecado, soy pecador porque nací pecador. Aunque yo lo quiera admitir o no, soy pecador, por eso cometo pecado. Now, les dije, Adán tuvo un hijo a su imagen, a su semejanza, y su nombre era Set. Now, creados en la imagen de Adán, o más bien en la imagen terrenal. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 47 al 49. Nos dice así, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Él es del cielo, Él es glorificado. Adán era el primer hombre, es terrenal. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. No, ¿qué nos quiere decir eso? Mire, antes de convertirme, antes del nuevo nacimiento en mi vida, soy terrenal solamente. Cometo el pecado. Vivo como los hombres de la tierra. Somos pecadores. No. Cuando yo recibí a Cristo, también recibí la naturaleza celestial. Eso es lo que me causa a mí que empiece yo a tratar de vivir el ejemplo de Cristo. No mentir, no cometer adulterio, no andar ahí de borracho, todas esas cosas que Dios nos dice no lo hagas. Me estoy haciendo conforme a la imagen de Dios, pero todavía no estoy allí. Estoy cambiando, con tiempo voy a cambiar, así como voy creciendo espiritualmente. En Salmos 51 y el versículo 5 nos dice el salmista, David nos dice esto, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que ella andaba mal, sino que porque soy terrenal, soy pecador. Estoy nacido en pecado, estoy lleno de pecado, soy pecador. ¿Por qué? Porque eso es mi naturaleza. Hasta que yo reciba a Cristo como mi Salvador y empiece mi nueva vida en Él, entonces el Espíritu de Dios me empieza a hacerme conforme a la imagen de Dios. Les digo esto. Cuando una persona es nacida de nuevo, hay 3 pasos. El primer paso es la justificación. La justificación.
¿Qué es la justificación? Queriendo decir esto, hermanos, que mis pecados han sido borrados. Ya no tengo deudas, ya no debo nada. Ya mi deuda con Dios está limpia, ha sido justificado. El siguiente paso es la santificación. La santificación es que Dios me está haciendo conforme a la imagen de Él. Más bien me está limpiando, me está quitando mis pecados. Porque todavía como hijo de Dios voy a cometer pecados. Porque estoy peleando con la naturaleza humana por medio del Espíritu. ¿Okay? Las cosas que yo deseo no hacer las hago y las cosas que deseo hacer no las hago. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi carne y mi espíritu cada rato van a estar peleando. Porque mi carne, así como es terrenal, desea cometer pecado, desea hacer las cosas maldadosas. Pero el Espíritu que ahora mora en mí, el Espíritu de Dios que ahora me está haciendo conforme a Él, me está diciendo no lo hagas. Y me está cambiando por medio de su palabra. Por eso es importante, hermano, que usted y yo como hijos de Dios ténganos un tiempo de devocional con Dios en cual estemos leyendo la palabra de Él y aplicándola a nuestra vida, estudiando la palabra y teniendo un tiempo de oración todos los días. No, el salmista no pone excusas, pero reconoce que la iniquidad lo ha acompañado desde su nacimiento. Al hacerlo, no condena a su madre ni a su concepción, más bien confiesa el alcance de su iniquidad. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo esto, hermano. El salmista aquí, Rey David, nos está diciendo esto. No le estoy echando culpa a nadie. No le estoy echando culpa a mi madre, que soy pecador, sino que entiendo que desde mi nacimiento soy un pecador porque es lo que es la naturaleza. Soy pecador por nacimiento, por naturaleza, en este tiempo, en esta tierra, digo. ¿Cómo podemos ser criados a la imagen de Dios si vivimos en rebelión a Dios? Now, deje explico esto, hermanos. Cada rato oigo de hermanos, ¿verdad? Que siempre andan que seamos conforme a la imagen de Dios. Todos los que están aquí en el mundo estamos hechos conforme a la imagen de Dios. Ok. Déjenles hago una pregunta. ¿Cómo puede ser, hermano, que yo estoy en la imagen de Dios, si ando en rebelión de Dios? Si me ando de rebelde contra Dios. Es imposible. Es imposible ser en la imagen de Dios y al mismo tiempo darle la contra. No se puede, hermanos. Usted y yo caminamos en la imagen del pecado y no como agentes de Dios. Porque a través de la regeneración, que es el poder transformador de Dios, Él nos está transformando a nosotros, los creyentes, de vuelta a la imagen de Dios a través de la obra del Espíritu y la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo ciegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, oigan lo que quiero decir. Una persona incrédula no está en la imagen de Dios. Ok, ya hablamos de eso. Okay. Satanás, el Dios de este siglo, está enciegando el entendimiento del incrédulo para que no pueda recibir o no entienda la luz de la gloria de Dios, de Cristo. ¿Qué es esa luz? Por ejemplo, es esto, hermanos. Usted está ahí entre los amigos ahí en el trabajo, lo que sea, y le ofrecen una cerveza y usted dice que no. Lo primero que ellos dicen, que no eres hombre, lo que sea, ¿verdad? O si es mujer, pues tal vez otras cosas. Que no eres mujer. Okay. Ellos no entienden por qué usted no vive así como ellos. Ellos no entienden por qué usted está dedicada a ir a la iglesia, o está dedicado. O ellos no entienden por qué usted lee su Biblia, por qué usted ora antes de comer, o ora así en sus breaks, o lo que sea. ¿O por qué testifica? Ellos no entienden eso. Más bien, eso los fastidia, no les gusta. El único tiempo que ellos desean oración es cuando algo mal ha pasado en sus vidas y quieren oración. No, lo que quiero dar a entender es esto, hermanos. Miren cómo el diablo los han ciegado y no entienden esas cosas. Si ellos estuvieran en la imagen de Dios, así como decimos, o como muchos cristianos dicen, entonces ellos estuvieran entendiendo y viviendo acuerdo las cosas de Dios. Acuérdense lo que Dios le dijo a los fariseos. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las cosas de Satanás. Ustedes me buscan para matarme. Porque ustedes hacen la obra de su padre, porque es lo que han visto, las obras de Satanás.
Dijo, yo hago las obras de mi Padre a quien yo he visto, que es Dios. Amo a las personas. Now, oigan lo que quiero decir. En Romanos capítulo 8 y el versículo 29 nos dice así. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hombres. Now, oigan lo que quiero decir. Primeramente, la palabra esta predestinó. Ya sé que muchos le tienen temor porque dicen, la palabra esa quiere decir que Dios me escogió desde antes de que fuera formado el mundo. No, hermanos, no está diciendo eso. El predestino que Dios está hablando, o que Pablo está hablando, es simplemente esto. La palabra predestino quiere decir que Dios ya sabía anteriormente. Pero usted y yo todavía llevamos un libre albedrío. El predestino nunca fue, y ojalá que lo estoy diciendo bien, no sé si sí o no, el predestino nunca fue hecho para la salvación. Acuérdense, Adán y Eva ya eran salvos porque estaban conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? El predestino de Dios no era que fueran salvos, sino que ellos fueran conformes a la imagen de Dios. Y es lo que muchos no entienden. Dios no me predestinó a ser salvo, me predestinó a ser la imagen de Dios. Pero porque el pecado entró, nos hizo. Y ahora que Dios me salvó, me está haciendo conforme, así como el plan de Él había sido. Me está restaurando, así como el plan original de Dios era, que todos los que vivían en esta tierra iban a ser conformes a la imagen de Él. Pero porque, otra vez, llevamos el libre albedrío y por medio de eso entró el pecado y ahora Dios tuvo que morir por nosotros para limpiarnos de nuestro pecado para que puedan ser conformes a la imagen de Él otra vez. Ok, si yo ya fui criado a la imagen de Dios, ¿por qué tengo que vestirme de Cristo? Así como la Biblia nos dice. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 9 al 10. Nos dice así, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto, hermanos. Dice, no anden de mentirosos, no anden haciendo cosas que no deben, no anden viviendo la doble vida, queriendo ser cristiano a tiempos y luego vivir en el mundo. Dice, no se mientan unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojado queriendo decir deshacer del viejo hombre, las obras del hombre viejo, el pecado, desháganse de él, y ser revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los crió. ¿Quién? La imagen de Dios, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Now, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Así como yo voy creciendo en las cosas de Dios, voy creciendo. Voy despojando lo malo y recibiendo lo bueno, lo de Dios. Haciéndome conforme para atrás a la imagen de Dios. Now, ¿lo puedo hacer sin la palabra de Dios? No. ¿O cómo voy a ser yo conforme a Dios si no conozco a Dios? Ok, lo recibí como mi Salvador, pero nunca estudio su palabra. Nunca sé quién es Dios de la Biblia. Conozco quién es Dios por lo que me dicen, por lo que el pastor habla. Pero para conocer a Dios personalmente, yo tengo que sentarme con la palabra de Él y estudiar la palabra de Él para conocer quién es Dios. Y luego así puedo yo aplicar lo que Dios me ha enseñado a mi vida. ¿Por qué? La razón que la estoy aplicando a mi vida es para que me limpie de mi pecado y voy deshaciendo del hombre viejo y me estoy revistiendo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 13 y el versículo 14 y nos dice así, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Mire, hermanos, cuando yo empiezo a crecer, empiezo a revestirme de Cristo, queriendo decir que estoy deshaciendo del pecado en mi vida, entonces, así como yo estoy aplicando a Dios en mi vida, mis deseos empiezan a cambiar. Quiero ser más como Él y menos del pecado. Quiero vivir más para Él. Quiero vivir más cerca con Él. Y a como voy haciendo haciendo cambios en mi vida, o como se dice, empiezo a deshacer del pecado en mi vida, ahora estoy viviendo, ahora tengo vida. Y por eso es que, como se dice, me gusta el nacimiento nuevo, porque ahora ya no estoy sufriendo
con las penas del pecado. Ya no estoy sufriendo en el temor del pecado, sino que ahora tengo el espíritu de amor, el espíritu de Dios que ahora mora en mí y me va cambiando. Ya no estoy sufriendo. Vemos aquí que es una metáfora que indica que los creyentes deben apropiarse de las virtudes de Jesús y imitar a su amor. Queriendo decir esto, así como soy hijo de Dios y me estoy poniendo a Cristo, más bien me estoy poniendo las virtudes de Él. ¿Qué son las virtudes? El amor, la paz, cómo tratamos a la gente, ¿verdad? Cómo nos portamos con la gente, cómo tratamos, si soy honesto en el trabajo o no, ando robando horas, ando ahí, ¿verdad? Haciendo cosas que no debo, llevándome herramientas de ahí del trabajo, cosas así. Siendo hombre honesto, un hombre de integridad. Ando acá con las mujeres mientras mi señora no me esté viendo. ¿Qué ando haciendo? ¿Verdad? Todas esas cosas empezamos a desecharlas y las empiezo a llenar con el amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? ¿Por qué no dice que un solo nuevo mandamiento les doy, esos que se amen unos con los otros? Quiere decir esto, si yo te amo, no te voy a andar robando lo que tienes en tu casa, ¿verdad? No me voy a andar robando tu herramienta, tu cortadora de zacate, no me voy a andar robando tus carros, los estéreos. Si yo te amo, no me voy a andar metiéndome con tu señora. Si yo te amo, no te voy a andar mintiendo o hablando mal de ti, odiándote. ¿Por qué? Porque te amo. No hay lugar para eso. Cuando una persona ama a los seres humanos, no les desea mal, les desea lo bueno. Le da gozo cuando usted se compra un carro nuevo. Cuando usted le va bien en su trabajo y le da un aumento o lo que sea, le da gozo. ¡Hey, qué bueno, gloria al Señor! No te anda diciendo, no, pues andas de barbero o lo que sea, ¿verdad? No anda con eso del egoísmo. No anda ahí deseándote mal. Te desea lo bueno. Eso es poniéndonos a Cristo, el amor de Dios. ¿Qué? Así como Adán y Eva fueron criados en una perfección sin pecado, sin temor, sin vergüenza, sin muerte, sin separación de Dios. En otras palabras, caminaban con los morales de Dios. Como dije, así como Adán y Eva fueron criados en una perfección sin pecado, sin temor, sin vergüenza. Acuérdense, el pecado trae vergüenza, trae temor, trae muerte, trae separación con Dios. Si yo estoy conforme a las cosas de Dios, ¿saben qué? Yo no voy a temer porque tengo el espíritu de amor. Como me decía mi papá, ¿a quién voy a temer si yo no debo nada? Si no te debo nada, ¿por qué te voy a temer? ¿Por qué voy a tener vergüenza contigo o con alguien, verdad? ¿Por qué voy a tener yo vergüenza si no ando haciendo nada mal? Si te debo algo, te lo estoy pagando. La muerte, un cristiano no muere. Su cuerpo, o más bien su espíritu, descansa. Se va a la gloria y vive para siempre. No estamos separados de Dios. Es más, estamos en compañerismo con Dios. El pecado nos trae todo eso. Y eso es la vida que un pecador vive hasta que recibe a Cristo y empieza a cambiar. Entonces anda en comunión con Dios, así como Adán y Eva en el principio andaban en comunión con Dios. Así seremos, no aquí en esta tierra. Y hermanos, les dije que hay 3 pasos. Les dije de la santificación y la justificación. La justificación, otra vez, siendo que mi pecado ha sido limpio. Ya ha sido limpio mi pecado, se borró. Ya no tengo deudas con Dios. Santificación quiere decir crecimiento. Estoy creciendo en las cosas de Dios. Estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida y me estoy haciendo más y más a la imagen de Dios. La tercera, y esto es lo más bueno, es la glorificación. La glorificación, hermanos. ¿Qué es la glorificación? Bueno, eso es la perfección. Eso no lo vamos a ver aquí en esta tierra, sino que allá cuando estemos en casa, cuando estemos en la presencia de Dios. Dios está restaurando todas las cosas a sí mismo. Es por eso que se le conoce como el restaurador. Y un día todo será como Él quiso que fuera en el principio. Acuérdense cuando Dios creó el mundo. Dice, en el principio Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Dios hizo todo. Pero en el versículo 2 dice que había caos. Yo digo que ese fue cuando cayó Satanás. Dios lo envió aquí a la tierra. Pero luego en el versículo 3 dice que Él empezó a formar la luz. A su propia palabra dijo que haga luz, y hubo luz. Separó la luz de la oscuridad y dijo, esto es bueno. Formó la tierra, separó las aguas y dijo, esto es bueno. Hizo los animales terrenales, las aves, hizo los peces y dijo, esto es bueno. Pero hermanos,
Cuando Él tomó su tiempo y formó al hombre, dijo, esto es bueno. El problema fue esto, hermanos, que porque el pecado entró, todo decayó. Ahora los animales mueren, se comen entre ellos mismos. El hombre ahora andamos mal, usamos el nombre de Dios en vano, no lo adoramos. El propósito de nosotros era que éramos para el gozo de Dios, éramos formados y hechos para la gloria de Dios. Pero ahora ya vemos, nos odiamos, nos queremos matar. Usted está en la luz esperando en su carro que la luz se cambie. Al momento que se cambie vale más que se mueva, sino el que viene atrás, ¿verdad? Ok. ¿Usted cree que eso es ser la imagen de Dios? No. Pero gloria al Señor, hermanos, que ahora nos está conformando para atrás a su imagen. Y por eso usted como cristiano no se siente en casa, porque no estamos. Pero un día, así como nos dice 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 2, nos dice esto, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, siendo el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahorita, hermanos, leemos la palabra y todos andamos así medio confundidos porque el pecado entra y todavía tenemos entendimiento terrenal. Queremos conformar a Cristo a mi imagen en lugar de que yo sea a la imagen de Él. Pero un día, hermanos, cuando Dios restaure todo y lo haga así como en el principio, perfecto, usted y yo vamos a ser perfectos. Vamos a ser limpios de nuestros pecados. Ya no va a haber lucha con el pecado porque ya no va a haber pecado. Y vamos a estar en la imagen verdadera de Él, así como Él lo hizo en el principio. Hermanos, gloria al Señor por eso. Hermanos, les pido, sigan escuchando, síganme, lean sus Biblias todos los días, oren por mí. Y también, hermanos, les pido, sigan orando por la obra que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Bakersfield entre el pueblo hispano. Oren por mí que pueda seguir adelante y siga adelante con el ministerio hispano. Andamos queriendo hacer un ministerio hispano aquí en la ciudad de Bakersfield. So, oren por mí, hermanos. Que Dios me dé la lengua, me dé el conocimiento hispano y que podamos seguir adelante. Otra vez, hermanos, gracias les doy. Y hasta que nos vuelvamos a encontrar a través de podcast, sea una bendición y cuéntele a otros acerca de Cristo. Y Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias, mis hermanos.